Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Pasado casi 8 meses desde que asume el presidente Luis Arce y don Luis Almagro no ha tenido allí una voz que vaya a, de alguna manera, recordarle lo que se hizo durante octubre, noviembre del 2019, pero además la comunidad internacional no ha conocido en detalle respecto a lo que usted está hablando. ¿Cuál va a ser su rol? Usted llega y va a hacer uso de la palabra en todas las sesiones ordinarias, extraordinarias, para fijar la posición de Bolivia y que el mundo o los 35 países que son parte de la OEA conozcan lo que ha sucedido en torno a esto que usted está hablando. Es fundamental, Junior, es fundamental que los 35 países conozcan de primera mano y con documentos, con certezas jurídicas, con procedimientos elaborados, ¿no es cierto?, a la luz de la verdad, a la luz de la razón, a la luz de lo que están en estos documentos, en estos materiales que no los hemos producido nosotros, que los han producido los centros académicos más importantes de Latinoamérica, de los Estados Unidos, sobre investigaciones, sobre temas electorales, y formen un criterio. Que los 35 países, a través de sus 35 embajadores, a través de sus 35 cancilleres o los representantes de los cancilleres que asistan a la Asamblea General, que será en noviembre en la ciudad de Antigua, en el país de Guatemala, conozcan finalmente, ¿no es cierto?, y tomen conciencia certera de qué es lo que ha pasado. Y sobre eso, en base a la conciencia que es el elemento más importante que tienen las personas, pero que también tienen los Estados Junior, se actúe en consecuencia. El señor Luis Almagro, lamentablemente, es un peligro para la región. Lo que ha hecho con Bolivia lo puede hacer con otros países. Le hace un daño a la Organización de Estados Americanos, porque la Organización de Estados Americanos, más allá de los cuestionamientos que podamos tener a su formación, a su desarrollo, a su inclinación, es una institución fundamental para la vida y la convivencia democrática de los pueblos que hacen América, ¿no es cierto?, no solamente América Latina. En la OEA están representados todos los países americanos, es una organización continental, todo el continente americano. Usted va a estar continua y permanentemente haciendo conocer esta postura de Bolivia en las sesiones que se lleva adelante en la OEA. Así es, Junior, y bueno, una vez que se tome conciencia, que se forme conciencia a través de presentaciones, a través de una información directa que se les pueda transmitir a los 35 países, serán pues ellos los que tengan que tomar una determinación. Una determinación en voz de la justicia, una determinación en pos de la democracia de un país, Junior, como es Bolivia, que ya en el contexto internacional es un país respetado, es un país reconocido, es un país que ha avanzado muchísimo y que merece, por lo tanto, un reconocimiento. Yo no creo que sea tarde, evidentemente hemos demorado un poco, pero obviamente son situaciones que han pasado recientemente y después de una organización y después de un trabajo certero en lo jurídico, certero en cuanto a los documentos, yo creo que estamos listos para que la OEA, América Latina, todo el continente americano y finalmente el mundo conozca la verdad de qué es lo que ha pasado, reitero, en uno de los episodios más luctuosos de nuestra vida democrática, el que merece una investigación y merece la certeza de conocer la verdad, justamente para que en Bolivia no vuelva a ocurrir nunca más lo que ha pasado y que no ocurra tampoco en otros países. Usted va a pedir, decía antes, se aplique la Carta Orgánica para que el señor Almagro sea destituido de sus funciones. Es lo que corresponde. Ante la evidencia de estas situaciones que se han visto, ante la evidencia de estos documentos y de estos informes que se han elaborado, ante la evidencia incontrastable de gente absolutamente independiente, objetiva, que proviene de los centros académicos más importantes que existen en el continente americano, del accionar incorrecto, del accionar político, del accionar subjetivo, del accionar, diríamos, contrario a los intereses de la legítima democracia, que es la forma de gobierno que los países han adoptado. Ante este tipo de situaciones correspondería la aplicación del artículo 116 de la Carta de la OEA, que permite, en estos casos de gravísima inconducta del secretario general, su remoción del cargo, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo una persona, y lo decimos de frente, peligrosa a los intereses, no solamente de Bolivia, sino peligrosa a los intereses de la región. Esperemos que la razón prime finalmente sobre los intereses políticos, esperemos que los países actúen en consecuencia del fin y los objetivos supremos que tiene la organización, en vez de por intereses políticos, ideológicos, seccionales. Nosotros no tenemos nada en contra de ningún país, nosotros queremos
llevarnos bien con todos los países, con todos, absolutamente con todos los países. Queremos tener la mejor relación con todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos, pero queremos sobre todo tener el derecho a que conozcan la verdad, a mostrarles la verdad, no a la luz de nuestras afirmaciones. Reitero una vez más, a la luz de las afirmaciones del MIT, a la luz de las afirmaciones del CPR, a la luz de las afirmaciones de 22 congresistas que le han pedido al gobierno del presidente Donald Trump su intervención ante semejante felonía que ha cometido la OEA en contra de Bolivia, o la Comisión de Auditores dirigida por Almagro en contra de Bolivia. Es conocer la verdad en definitiva. Memoria, verdad y justicia es lo que decíamos en algún momento, los tres elementos que nos deben mover con intereses obviamente en pro de nuestro país y que no buscan responsabilizar a nadie. Y reitero una vez más, aquí no se trata de actuar en contra de los líderes de la oposición. Los líderes de la oposición boliviana pueden estar tranquilos a no ser que le teman a la verdad. Se ha hablado de monumental fraude, se ha hablado de una serie de situaciones verdaderamente inverosímiles que han tenido su eco justamente en la Organización de Estados Americanos, en los discursos, en los mensajes que da en los días posteriores al golpe el señor Almagro ante el Consejo Permanente de la OEA, el Consejo de Embajadores. Bueno, pues ha llegado el momento de realmente conocer la verdad. Y no tenemos por qué temerle a la verdad. La verdad es una, la verdad nos limpia, la verdad nos hace libres finalmente, como dicen las Escrituras, ¿no? ¿Cuántos votos se necesita para destituir del cargo a Luis Almagro? Pero además, hay quienes plantean un proceso, usted como abogado me dirá si corresponde o no, en Bolivia contra Luis Almagro, aunque hay otros que consideran que se podría iniciar un proceso en el propio Estados Unidos contra el secretario general de la OEA a raíz de este informe que desencadena una serie de vandalismo, muertes y violencia en Bolivia. Bueno, si estamos hablando de 35 miembros y 2/3 de los países miembros, estaríamos hablando de una cifra superior a 20 votos, ¿no? Aproximadamente 23 votos. Que se los podrá tener de entrada, que se los podrá tener más adelante cuando la conciencia llegue, que se los tendrá en algún momento cuando finalmente la razón impere en la conciencia de los países miembros, más allá de sus intereses y sus inclinaciones ideológicas, que son legítimas y las pueden tener. La verdad de lo que ha ocurrido y actuar en consecuencia, porque si no, ¿de qué sentido tendría la existencia de esta norma en la Carta de la OEA? Yo, Junior, soy un poco enemigo de un término que ya está muy usado, ya está muy gastado en nuestro país, ¿no? Proceso o juicio. Aquí no se trata de procesos o juicios, aquí se trata de primero saber la verdad y actuar conforme lo establece las propias normas de la organización, porque para eso, reitero, han sido creadas. El señor Almagro ha cometido faltas gravísimas, ha cometido una serie de actitudes que pueden ser calificadas como delitos en los ordenamientos jurídicos, ha cometido actos que le han costado la vida a personas bolivianas de un país miembro de la Organización de Estados Americanos, y lo mínimo que le corresponde, yo no voy a hablar de procesos en contra de su persona, pero lo mínimo que corresponde es que no siga regentando una organización para sus fines e intereses mezquinos, parciales, sectarios. Hemos visto el accionar de la OEA, hemos visto cómo ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han vivido en Colombia, por ejemplo, un silencio absoluto, un silencio cómplice, un silencio canallesco. Hemos visto cómo en otros casos donde hay un interés de atentar y afectar contra gobiernos legalmente constituidos, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicaragua y otros países, más bien se muestra un accionar interesado, forzado para tratar de otros fines. La Organización de Estados Americanos no es la propiedad, no es la casa del señor Almagro para que el señor Almagro haga lo que quiera. Es una organización que les corresponde a los 35 países, y los 35 países, en base a la conciencia, en base a la verdad, en base a todos estos documentos, en base a esta información que tienen ellos el derecho a conocerla, deberán finalmente tomar una decisión por conciencia. Y si no la toman, o hay algunos países que la niegan, bueno, pues tendrán que verse al espejo, sus representantes y los países, y tener con la conciencia de que están actuando por otros intereses, no por los fines de la organización. Yo siempre menciono una frase de Kant Jr., ¿no? Hay una frase extraordinaria del filósofo Kant que dice: dos cosas me maravillan en el universo, dice: el cielo estrellado que está sobre de mí y la conciencia de verdad y justicia que está dentro de mí.
en la conciencia de verdad y justicia de los 35 países, de sus gobiernos, sus representantes y sobre todo sus pueblos, debe quedar establecida la verdad. Y la verdad es que ha habido un accionar incorrecto, un accionar desleal, un accionar contrario a los intereses legítimos de los pueblos y las naciones que debían estar representadas en la Organización de Estados Americanos. Que ese accionar ha generado una interrupción del orden constitucional en Bolivia. Que ese accionar ha generado la interrupción de una democracia que la cuidábamos como un cristal desde el 10 de octubre del año 1982, fecha en que creíamos finalmente había llegado para quedarse definitivamente la democracia en Bolivia. Un accionar que ha costado vidas humanas a bolivianos. Hoy en día, Junior, en Sacaba, en Sencata, en la ciudad del Alto, en el departamento de Cochabamba, hay familias que se reúnen con un miembro menos. Hay familias que están protestando legítimamente y que esta noche se van a sentar a cenar con una persona menos en su familia. Y eso por responsabilidad de un accionar incorrecto, de un accionar cuestionable, de un accionar inaceptable de parte de personeros o de un personero de un organismo internacional. Finalmente, estos países tendrán que verse al espejo y reconocer que en su conciencia de verdad y justicia esta persona no debe pertenecer más a la Organización de Estados Americanos. Y los días que esté será sobre la conciencia de estos países y de estos representantes que finalmente no actuaron en consecuencia con los fines de una institución tan grande y tan importante como la Organización de Estados Americanos. ¿Bolivia hará lobby, embajador, para tratar de conseguir estos 23 votos? Yo soy enemigo del término lobby. No lo hallo un buen término, ¿no? Yo creo que lo que Bolivia va a hacer es hacer conocer la verdad. No necesitamos hacer lobby porque la verdad es absolutamente clara, es abrumadora, ¿no? Vamos a hacer conocer la verdad de lo que ha ocurrido. Cada uno de estos informes que los hemos estudiado cuidadosamente, cada una de estas posiciones académicas de organismos internacionales, de organismos que tienen que ver con el tema electoral en el contexto americano, han de ser puestos a conocimiento de estas delegaciones. Con mucho respeto, con mucha consideración, sin ofender a nadie, como vamos a hablar, como va a ser siempre nuestro accionar, siempre actuando a la luz del derecho, a la luz de la razón y a la luz de la verdad. Finalmente serán ellos quienes tomen la decisión. Yo soy enemigo del término lobby, reitero, sino más bien hablar de información, hablar de hacer conocer la verdad, hablar de poner en evidencia la verdad de lo que realmente ha ocurrido. Embajador, me imagino que va a viajar y usted en las próximas horas para asumir oficialmente funciones. ¿Le presenta sus credenciales a Almagro o las envía por secretaría? Nosotros creo que vamos a utilizar el mecanismo más administrativo que sea necesario. Lo consideraremos, lo veremos, vamos a cumplir siempre las normas de la organización, pero si se diera el caso de tener que tener alguna reunión, con mucha hidalguía, con mucha firmeza y con la educación necesaria, le haremos conocer a esta persona el sufrimiento que ha generado al pueblo boliviano. Él no tiene ningún derecho a generar lo que ha generado, no tiene ningún derecho a manejar la Organización de Estados Americanos como lo ha hecho en el caso boliviano. Y con la dignidad que siempre hemos tenido, con la dignidad con la que siempre hemos actuado, le miraremos a los ojos y le encararemos la responsabilidad que él tiene con una nación que se ha logrado, se ha labrado de la mano del presidente Evo, ahora de la mano del presidente Luis Arce Catacora, un lugar en el contexto internacional, un lugar en la historia y un lugar en los organismos internacionales. Bolivia ya no es el país de antes, Junior. Bolivia es un país que se respeta y se hace respetar. Bolivia es una nación cuyos planteamientos han generado grandes transformaciones, no solamente del ámbito americano, sino del ámbito de las Naciones Unidas. Y nosotros estamos con la verdad. Y quien está con la verdad está con la razón. Y quien está con la verdad y con la razón no tiene que temer nada. En todo caso, habrá que preguntarle al señor Almagro si ha de decidir mirarnos a los ojos y decirnos una palabra y decirnos un elemento que sostenga estos elementos, estos informes, estas acciones canallescas en contra de una nación que por esencia y naturaleza, por el mandato del pueblo, ese 55% que votó en las elecciones del 18 de noviembre del año pasado, no puede quedarse callado.
Nos vamos, embajador, no sé si tiene algo más que decir ya para terminar esta entrevista. Bueno, simplemente un mensaje de tranquilidad y de esperanza, principalmente pensando en las víctimas, en las familias de los muertos en Sacaba, en Sencata, pensando en las personas que han sido perseguidas, pensando en las personas que han sido encarceladas, pensando en las personas cuya vida se ha truncado, como de alguna manera también se truncó nuestra vida, Junior, usted conoce, al haber estado 360 días encerrados en una embajada, acosados por la policía, acosados por este señor, el señor Murillo, que ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos, procesado por la justicia. Me imagino que no dirán una justicia sometida al movimiento al socialismo ni al gobierno boliviano. Felizmente nadie ha dicho algo de eso. Hay que pensar en esas personas, dirigirme a esas personas y pedirles tranquilidad, serenidad a todo el pueblo boliviano que ha sufrido los embates de un año nefasto, un año oscuro, un año en las sombras, decirles que de la mano de la razón, de la mano de la justicia, de la mano de la verdad, finalmente se va a demostrar qué es lo que ha ocurrido en nuestro país. Quizá eso no devuelva la vida a las personas que han perdido la vida, quizá eso no devuelva la tranquilidad a las personas que han sufrido sendas violaciones a los derechos humanos, quizá eso no nos devuelva la paz y la tranquilidad a quienes nos las robaron juntamente a nuestras familias, pero por lo menos los bolivianos sabremos la verdad de lo que ha ocurrido para que nunca más esa situación ocurra. Y daremos una mano para que nunca más en ningún otro país esta situación pueda volver a repetirse. Hay 3 palabras con las que empezamos a escribir una columna en un diario de circulación nacional cuando salimos de la embajada ya en el mes de noviembre y diciembre, Junior. 3 palabras que creo que sintetizan el accionar correcto de este tipo de misiones, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Memoria para no olvidarnos lo que pasó y nunca más vuelva a ocurrir. Verdad para conocer la verdad de lo que realmente ha ocurrido. Y justicia para que se repare el daño que se ha generado sin venganza, sin odio, sin focalizar en nadie. Finalmente es el pueblo boliviano el que tiene ese derecho a conocer la verdad. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.